Definiciones lapidarias para el actual oficialismo. Desde el equipo de José Antonio Kast ven en este panorama una oportunidad también para avanzar en la futura agenda parlamentaria. Bueno, queremos hablar de todo lo que está ocurriendo, la configuración del nuevo gobierno. Estamos con Arturo Esquella, presidente del Partido Republicano. Arturo, ¿cómo le va? Muy buenos días, gracias por acompañarnos en Mega Noticias. Muy buenos días, Gonzalo, gusto acompañarte esta mañana. Bueno, todo esto, el tiempo pasa volando, ya va a ser 11 de marzo, pero en un pestañeo, y me imagino todas las cosas que están definiendo. Se dio a conocer los ministerios, pero faltan muchísimas cosas todavía. Respecto a los nuevos ministros, quería saber cuál es su opinión, su punto de vista respecto a la nominación de la futura ministra de Seguridad. ¿Hubo intromisión entre poderes del Estado? La vocera del presidente electo y futura vocera de gobierno, Mara Cedini, dio una larga entrevista en La Tercera y reconoció que las conversaciones con ella venían hace rato. ¿Hace cuánto rato empezaron esas conversaciones? Bueno, lo primero es que se logró un muy buen equilibrio. Quedamos bastante conformes con la conformación que se tiene de quienes van a colaborar más directamente con el presidente de la República. Recordemos que son las caras visibles de equipos que son enormes, que son muy grandes. Creo que el presidente logró un equilibrio también entre la experiencia política, la experiencia técnica, la trayectoria en lo público, en lo privado. Y dentro de ello, uno de los ministerios que requería tener un análisis un poco más profundo, por tratarse, digamos, de un ministerio nuevo que no lleva siquiera 2 años en ejercicio, y como lo hemos visto, a quien le ha tocado ejercerlo, me refiero, digamos, al ministro Cordero, separado, digamos, de lo que hacía antes el ministro Elizalde, que también es algo nuevo el Ministerio del Interior hoy día, requería hacer un análisis muy profundo de cuál era el perfil. Y en eso que me tocó participar a mí en la conversación debido a la experiencia personal que he tenido en temas de seguridad siendo parlamentario en el pasado, se optó al final por inclinar la balanza, no una balanza blanco-negro, digamos, pero con matices, por lo que es poner a una persona, el pedirle que colaborara a una persona con conocimiento en materia de persecución y sanción penal. Dentro de ello uno podría decir, bueno, hay penalistas, hay personas que incluso pueden haber pasado por el sistema judicial en términos generales, pero es tal la rapidez con que ha avanzado el crimen organizado que se llegó a la idea de contar con una persona que estuviera muy actualizada en ese tema. Y cuando tú tienes a la vista quienes actualmente están dando esas batallas, encuentras casos con muy buenos resultados en el norte del país por parte del Ministerio Público, fiscales regionales, fiscales adjuntos, fiscales que están haciendo la pega, y se terminó optando por Trinidad Steiner, que creo que da en el clavo exacto con lo que necesita este nuevo ministerio. Sí. Arturo, lo que pasa es que, mire, hasta la exministra del Interior, Carolina Toá, que en su momento, bueno, lideró todo lo que fue materia de seguridad antes del comienzo del Ministerio de Seguridad, tuvo una buena opinión de la nominación de la exfiscal respecto al Ministerio de Seguridad, toda vez que los fiscales saben, tienen conocimiento del tratamiento, ¿verdad?, y la persecución delictual, tienen una buena relación también con las policías, toda vez que ellos son los que guían las investigaciones y el brazo operativo para aquello son las policías. Lo reconoció incluso la exministra del Interior, pero señaló que era súper necesario también despejar dudas respecto a estas situaciones que comentó Mara Cedini. O sea, ¿en qué fecha se comenzó a hablar con la fiscal? Porque la fiscal renunció el día que se informó la nominación, pero estas conversaciones fueron cuando ella era fiscal todavía. ¿Cuándo empezaron esas conversaciones? No, las conversaciones con ella fueron de los últimos días. Últimos días, no alcanzó a transcurrir ni siquiera una semana con ella. Pero Mara Cedini dijo que venían hace tiempo. No, las conversaciones entre el equipo para definir el perfil. Recuerda, yo no sé si te acuerdas, Gonzalo, que durante mucho tiempo se hablaba de que podía asumir ese rol un senador electo, que era en este caso Rodolfo Carter, sí, que efectivamente era una opción cuando todavía no se definía 100% el perfil. En ese caso se estaba apelando al conocimiento que él tenía más ligado al otro mundo que tiene el Ministerio de Seguridad hoy día, porque hay 2 grandes mundos, seguridad pública y prevención del delito, que conversa muy bien con el trabajo que se hace en los gobiernos locales. Entonces, si es que se inclinaba el tema o el acento, la orientación de ese ministerio hacia el trabajo con los gobiernos locales, es decir, con la alcaldía, obviamente que Rodolfo Carter era una persona. Ahí teníamos un problema, eso sí, mayor.
que se generaba un conflicto que no era incompatible con las normas legales, pero era bien complejo pedirle a alguien que recién había salido electo senador que renunciara al tiro para asumir, digamos, de inmediato un nuevo rol. Entonces, despejado eso recién, que fue, creo que ustedes mismos lo dieron a conocer, qué día se terminó por despejar, avanzamos precisamente en lo que era poner el acento en la persecución y sanción penal. O sea, las conversaciones con la misma fiscal, independiente de que no hay ninguna dificultad ni tema, los problemas tienen que ver más bien con cuando una persona quiere salir de la fiscalía y quiere ser candidato. Ahí se genera, digamos, un tema que tiene abordada la Constitución. Pero en este caso, independiente de eso, no alcanzaron a pasar, yo me atrevería a decir, no sé exacto, pero 3 días con suerte, hasta, digamos, el día mismo de la nominación. Por lo mismo, no se supo, no se tuvo conocimiento, a diferencia de los otros ministerios que sí se iban sabiendo los nombres. Con este no se supo sino hasta ese mismo día o el día antes, que fue en un proceso bastante acelerado. Ya, Acelerado usted... en la toma de decisión, pero muy ponderado y meditado profesionalmente respecto de cuál es la orientación que se le quiere dar al ministerio de acuerdo a el rol que puede cumplir desde el Ejecutivo todo el aparataje, digamos, para colaborar con que los criminales estén en la cárcel. Sí, y ya. Entonces, las conversaciones con la exfiscal Steiner duraron más o menos 3 días antes de su nominación. Es importante ese tema porque si hubieran comenzado antes, como dijo la vocera en la entrevista, no habló de 3 días, pues habló de harto tiempo antes, ahí hubiera existido realmente una intromisión entre poderes del Estado. No, por supuesto que no. Pero independiente, si tú te refieres, digamos, a que se estuviera hablando, digamos, en el tiempo, mucho tiempo antes, por de pronto tiene un tope que es de sentido común, de que tiene que ver, digamos, con el momento en que se empieza a conformar la lista y para eso tiene que haber una elección de presidente de la República. O sea, cuando mucho quisieras mirar hacia atrás, estamos hablando de un par de semanas adicionales nomás, o 3 o 4. Pero no es el caso. El caso me consta, lo conozco. Yo soy una de las personas que, una vez iniciado el foco en que la orientación del trabajo del Ministerio de Seguridad tenía que estar colaborando proactivamente con lograr condenas por parte del Ministerio Público, de los tribunales de justicia, excepto lo que dijo por ahí el ministro saliente, Cordero, o el ministro Lizalde, son roles distintos. Pero nunca hay que olvidar de que el Ejecutivo es la autoridad política que dirige a las policías, que colabora, contribuye, que las refuerzan sus recursos, y a eso nos referimos con orientar hacia un perfil determinado, sin descuidar, por supuesto, lo otro. Y teniendo a la vista, volviendo a tu pregunta, más allá de todo lo que quisieran hacer de conjetura, por mucho que se quisiera retrotraer en el tiempo y llegando un par de semanas atrás, cosa que es imposible, me consta, la verdad es que no hay ninguna dificultad. Insisto que dificultad o incongruencia o conflicto de interés o como lo quieran pintar. La Constitución se refiere a este tema precisamente referido, digamos, al rol que tienen los fiscales en el ejercicio de su cargo y que pueden eventualmente tomar la decisión de asumir un cargo de elección popular. Y es ahí en donde son severamente resguardados por parte de la Constitución, porque a diferencia del resto de las autoridades políticas, a ellos se les exige renunciar 2 años antes para poder asumir, digamos, una candidatura, en el entendido, digamos, de que no se vaya a utilizar la herramienta de persecución y sanción, la acusación propiamente tal, como una plataforma política. Eso yo creo que está bien resguardado, pero no tiene nada que ver en el fondo con que el presidente de turno elija a las personas más indicadas, y acá, como lo ha demostrado la ciudadanía, la inmensa mayoría de las personas, incluso desde la misma oposición, todos están muy de acuerdo en que es la persona indicada para dirigir los destinos de este nuevo ministerio. Sí, Arturo, fue en ese sentido un error de Maracedini no dejar esa precisión hecha, dejó un flanco abierto. ¿Podría hablarse de un primer error no forzado en esta entrevista, de no haber sido más precisa, clara y no dejar, ¿verdad?, esta duda de esa antelación en las conversaciones con la exfiscal? Cuando se tiene la intención por parte de la oposición de tratar de enredar, digamos, las cosas, de hablar o de criticar, porque no hay mucho espacio en el fondo para criticar hoy día, se van a colgar de cualquier cosa. Yo creo que la entrevista fue impecable.
ella habla de un proceso y el proceso efectivamente veníamos discutiendo hace semanas cuál iba a ser el perfil. Para ser franco, durante mucho tiempo se inclinaba la balanza hacia la prevención del delito y en ese caso, en el fondo, Rodolfo Carter era una de las figuras, pero pesaba a su vez en él en la situación que a mi juicio era incontrarrestable de que tenía que asumir el rol de senador y desde ese punto de vista, en el fondo, las últimas semanas se fue inclinando hacia la persecución y sanción como orientación. La verdad es que, claro, siempre uno puede precisar más, pero en estricto rigor, para alguien que está comunicando cómo son los procesos, si es que no le preguntan en el fondo en una línea específica, yo creo que está bien. Una entrevista bastante larga que habla muy bien de cómo se llevó a efecto un proceso que ha sido bastante interesante, novedoso, como lo es la nominación de los futuros ministros. Y en este caso creo que, refiriéndose a la titular de la cartera de seguridad, solo destacar que es la persona indicada para cumplir con nuestro compromiso de enfrentar derechamente el crimen organizado, el narcotráfico, el terrorismo en el sur, la delincuencia desatada. Sí, dos cositas brevemente. Sé que se tiene que ir, pero rápido y breve, conciso. Los partidos entran al equipo con las subsecretarías porque han alegado ahí que los han dejado de lado. Y lo otro, ¿qué pasa con el viaje del presidente electo? Porque ya definitivamente parece que no se va a reunir con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Supe recién que tuvieron algunas dificultades climáticas y el vuelo en el fondo estaba suspendido. No sé, quizás tú estás más actualizado que yo en que se dificultó en el fondo tomar un siguiente vuelo y eso no lo sé todavía. Independiente de eso, siempre van a haber oportunidades para contar con el conocimiento específico del trabajo que se hizo, bastante metodológico en El Salvador para enfrentar al crimen organizado. Yo tuve la oportunidad de acompañar en ese entonces, ni siquiera candidato, antes de que fuera candidato José Antonio Castro, hoy día presidente electo, a El Salvador. Tuvimos reuniones con cada uno de los ministros a cargo de las carteras, con las policías, con los encargados de las principales direcciones de cada una de las policías, con el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas. Conocimos en detalle el sistema penitenciario, incluso adentro del SECOT, que era la cárcel que van a ir a conocer o que irían, digamos, a conocer. Y es una experiencia que es muy positiva. Creo que desde el punto de vista del trabajo legislativo incluso es bastante interesante, cosas que de repente no salen mucho en los medios de comunicación, pero que a mí en lo personal me ayudó mucho a entender cuál fue la estrategia que tuvieron años atrás en El Salvador para enfrentar el crimen organizado. Y desde ese punto de vista, si es que no se lograra tener esas reuniones, esa visita, sin ninguna duda ese contacto está y podrán los equipos técnicos empaparse, digamos, de esa experiencia en cualquier momento. Obviamente que juntar presidentes de la República implica un desafío adicional en cuanto a las agendas, pero mientras los equipos técnicos estén en permanente contacto para rescatar lo que nos aplica acá en Chile, recuerden que no todo es aplicable de la realidad de ellos acá en la nuestra, pero sí hay mucho que aprender y que tomar para poder dar la batalla del 11 de marzo con toda la fuerza necesaria acá en el país. Y lo otro, ¿entran en los subsecretarios de los partidos políticos? Perdón. Sí, es evidente, tal como se ha dicho por parte de la oficina del presidente electo, va a existir una suerte de complemento. Pero esto, aprovecho el espacio para aclararlo, Gonzalo. Uno no busca que las personas necesariamente sean militantes. De hecho, es poco relevante una ficha de militancia propiamente tal. Lo que uno busca en ese equilibrio es tener experiencia política. Es decir, el saber en el fondo, cuando uno va a presentar un proyecto de ley y defenderlo en el Congreso, que hay distintas miradas, que uno tiene, digamos, que saber conversar y llegar a acuerdos con personas que no necesariamente estaban desde el día uno con nosotros en campaña y después formando la instalación del gobierno. Esa es la experiencia que, si es que no está en algunas carteras hoy día con los ministros, se buscará el complemento en sus equipos y por supuesto que en el caso de los subsecretarios va a ser bien importante. La experiencia, Gonzalo, también de los subsecretarios en materia no política, pero sí en lo público, en el amplio sentido de la palabra, en cómo es el derecho público y la tramitación al interior del Estado, es clave porque también estamos hablando de los jefes de servicio. Muchas veces se piensa que el jefe es el ministro, pero en estricto rigor es el subsecretario, el jefe, digamos, de todo el equipo de ese ministerio. Así que esos son los elementos que se tienen a la vista por parte de quienes están haciendo la selección y como partido político nosotros al menos creemos que está bien orientado ese trabajo. Muy bien. Arturo Esquella, presidente del Partido Republicano, muchísimas gracias por estar con nosotros en Mega Noticias.
Gracias, Gonzalo, que esté muy bien. Buen día. Buen día.